Ahora abordaremos el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el modo de expresar o indicar en forma verbal o escrita sus propias operaciones. Para la forma verbal se emplean las palabras adecuadas y para la escrita una serie de símbolos previamente establecidos para cada operación o combinación de ellas. En el lenguaje algebraico utilizamos literales o letras que se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Si son desconocidas les llamaremos variables o incógnitas. El lenguaje algebraico lo manejas prácticamente desde la primaria. Por ejemplo, si vas a calcular el área de un rectángulo, vas a multiplicar base por altura. En este caso, estás haciendo matemáticas sin utilizar números, utilizas base por altura. Son fórmulas, entonces el lenguaje algebraico lo que hace es determinar fórmulas. Podemos escribir nada más BH, en automático sabemos que están multiplicando. Se pueden utilizar casi todas las letras del abecedario. Hay algunas que no son recomendables, por ejemplo la I, la L, la O y la Q. ¿Por qué? Si recuerdan, el álgebra se maneja con números reales. La I indica números imaginarios que también se manejan, pero es un área específica del álgebra. Entonces la I es solo para números imaginarios. La L la podemos confundir con un 1, la O con un 0 y la Q con un 9. Hay términos que se utilizan en el álgebra como producto. Cuando hablamos de producto estamos hablando de multiplicación. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de división, de adición de suma y de diferencia como resta. Continuamos. En el lenguaje algebraico tenemos lenguaje verbal y lenguaje escrito. Vamos a ver. En el lenguaje verbal yo quiero expresar un número. Como no sé qué número es, voy a poner una letra. X es la letra más común. Pueden utilizar cualquier otra A, B, C, D. A excepción de las que ya dijimos, pueden utilizar cualquier letra. La más común es la X. Entonces, si yo quiero expresar un número que no conozco en álgebra, voy a utilizar una letra. Vamos a ver cómo expreso el doble de un número. El doble de un número yo lo calculo multiplicando por 2 cualquier cantidad. Como no sé qué cantidad, lo voy a identificar en este caso también con X. Lo puse entre paréntesis, ¿por qué? Porque si utilizo el símbolo por, se confunde con una X. En este caso es mejor utilizar punto o paréntesis. O en este caso, incluso si yo tengo un número junto a una letra, en automático yo sé que se está multiplicando. Por lo tanto, el doble de un número yo lo puedo expresar como 2X. Vamos a expresar el producto de dos números. Producto, ya dijimos que significa multiplicación. Son dos números, eso me indica que son diferentes. Entonces lo que tengo que expresar es dos letras diferentes. Al estar juntas, sé que se están multiplicando. Entonces yo estoy indicando el producto de dos números. El cociente del doble de un número entre la suma de otros dos. Cociente, recordemos que esto es una división. Hay diferentes formas de expresar la división. El signo, la casita, o en este caso en el álgebra, lo más común va a ser expresarlo como si fuera una fracción que está indicando una división. Del doble de un número, 2A. A es cualquier número entre la suma de otros dos. En este caso lo expresé como X más Y. Deben ser letras diferentes a la que ya indiqué arriba. Veamos otros ejemplos. El cuadrado de un número es mi lenguaje verbal. Es un número elevado al cuadrado, por eso lo conocemos como cuadrado. La raíz cuadrada del triple de un número. Mi operación principal es la primera que describe, raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? Del triple de un número. Ya vimos que el triple se calcula multiplicando por 3. Vamos a ver el siguiente. La raíz cúbica del cociente de un número entre la diferencia de otros dos. Operación principal, raíz cúbica. Recuerden que en este caso ponemos el 3. Si no tiene nada, es cuadrada, pero en este caso para indicar que es cúbica tenemos que poner el 3. De un número, en este caso puse X, entre la diferencia de otros dos. Recuerden que diferencia es resta, A menos B. El último, el cociente de la suma de dos números entre el producto de los mismos.
Cociente, división, que lo vamos a expresar como fracción. La suma de los números x más y, ¿entre qué? Entre el producto de los mismos. Producto, multiplicación. Y en este caso me está pidiendo que sean los mismos números. Como arriba utilicé x y y, abajo también utilizo x y y.